bienvenidos a un programa más de Verano Divertido. En esta ocasión hablaremos de la relevancia que tiene el hecho de que estén garantizados los derechos humanos en la Constitución Política de nuestro país. En 2011 hubo una reforma constitucional al artículo primero que sirve de marco para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con ella se asume que los derechos humanos son inherentes a todos los habitantes del país sin distinción de sexo, origen étnico, religión, lengua, condición social o económica, entre otras. Se garantiza el derecho de toda persona o grupo a impulsar acciones para demandar su promoción y protección. Además, implica que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser acatadas por las autoridades nacionales. ¿Por qué es importante que el Estado reconozca los derechos humanos? Para dar respuesta a esta inquietud y a otras más, veamos el siguiente video. Desde la época de la colonia, este país se encuentra en un proceso de constante transformación política, económica, cultural y social. Un momento clave de esta madurez es, sin lugar a dudas, la redacción, aprobación, votación y promulgación de la Carta Magna vigente. Tras las luchas internas y armadas que se sucedieron entre 1910 y 1917, la revolución se dio paso a la instauración no solo de una necesaria estabilidad política y paz social, sino de un proyecto de nación que desde aquel febrero de 1917 marcará la vida de las y los mexicanos a lo largo de un siglo. Uno de los motivos y objetivos de esta Constitución, considerada la primera de carácter social en el mundo, fue darle vigencia plena y real a múltiples derechos, entre los que destacaron la libertad política, la reforma agraria y la seguridad social. En particular, su esencia consistió en incorporar derechos económicos, sociales y culturales, los que hoy llamamos DESC, lo que la consolidó, insisto, como una constitución progresista bastante adelantada a sus tiempos. Es este mismo espíritu el que por un siglo ha acompañado a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, con 699 reformas a 114 artículos. Reformas que, sin duda, han contribuido a ampliar los derechos y a alinear a nuestro país con los estándares mínimos internacionales en la materia. La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos cristaliza una vez más este espíritu transformador. En general, son muchas las cuestiones que dicha reforma trae implícita. Modificación a 11 artículos de la Carta Magna, por lo que tan solo se hará un realce de aquellas de mayor trascendencia. En primer lugar, se amplía y se moderniza el radio de expectativas que cada mexicana y mexicano tiene, cambiando la denominación del título primero, capítulo primero, garantías individuales, reglas concretas previstas en un ordenamiento jurídico, por derechos humanos y sus garantías, es decir, normas generales inherentes al ser humano y anteriores al ordenamiento jurídico. Se da fin así a la confusión entre derecho humano y garantía, o sea, garantías individuales. Vinculado a lo anterior, se modifica la expresión otorgar por reconocer, lo que implica que toda persona goza de los derechos, es decir, libertad, igualdad, seguridad, educación, trabajo, entre otros, y de sus mecanismos de protección, derecho interno e internacional, órganos nacionales e internacionales, entre otros, simplemente por el hecho de ser persona humana. Es decir, el goce de esos derechos no depende de un instrumento jurídico o de su presunto otorgamiento por parte de un Estado. Por ende, todas las personas tienen derechos humanos por el solo hecho de ser personas. En consecuencia, el Estado no los otorga, sino que los reconoce y garantiza.
En este último sentido, toca al Estado, es decir, a todas las autoridades, el deber de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos a la luz de varios principios esenciales. Incluso, en caso de violaciones a derechos humanos, el Estado se obliga a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Lo que para la persona es un derecho humano, para el Estado es una obligación. En caso de violaciones graves a los derechos humanos, se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar investigaciones. Dicha función la ejercerá cuando así lo considere pertinente, o bien a petición del presidente, algún gobernador o cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, legislaturas locales o el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Por ende, la CNDH puede investigar violaciones graves a los derechos humanos. Estos deberes de protección y de tutela a cargo del Estado respecto a los derechos humanos no solo deben interpretarse conforme a la propia Constitución Nacional, sino que ahora, además, es necesario observar y tomar en cuenta los tratados internacionales en la materia. Ante el abanico de opciones, sea de la Constitución o de los tratados, es usual que existan diversas interpretaciones o normas jurídicas. Para tal efecto, siempre debe prevalecer el principio pro persona. En materia de derechos humanos, es indispensable interpretar y decidir en sentido amplio, pero siempre favoreciendo en todo momento a la persona. Como se observa, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos implica un cambio de paradigma en la configuración y el actuar del Estado. A decir de Juan Silva Mesa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma puede equipararse al momento en que en 1917 el texto fundacional de nuestro ordenamiento jurídico incorporó por vez primera los derechos sociales. Su introducción a la Carta Magna no es solo de manera simbólica o estética, sino que implica obligaciones tanto del lado de las y los ciudadanos, como conocer y exigir sus derechos humanos y sus garantías, como del gobierno, respetar, proteger, promover y garantizar. E incluso deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar en caso de sus violaciones. Sin duda, no hay mejor forma de conmemorar los 100 años de nuestra Constitución política que haciendo el parangón aludiendo la cita de Silva Mesa. Entre la fundación del texto con los derechos sociales y la reforma de 2011 con los derechos humanos. El reto ahora es hacer eficaces tales derechos humanos, es decir, materializarlos. Pasar de una igualdad formal o abstracta inscrita en la ley a una igualdad concreta o real, vivida en las calles, en los espacios públicos, es decir, en la vida cotidiana. Los derechos humanos no se idearon o construyeron para quedarse en la prosa de las normas jurídicas, sino como herramientas prácticas para la defensa de las personas más desfavorecidas de nuestro país. El Estado está obligado a actuar en la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas, así como a sancionar y reparar su violación. Resulta relevante conocer los logros alcanzados por nuestro país en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos. Sin embargo, es importante que las personas y las autoridades los asuman en la convivencia diaria. Aún hay discriminación por el color de piel, por la cultura o por la manera de hablar. Por ejemplo, ¿saben a quiénes pueden recurrir las personas para demandarles respeto a sus derechos humanos? Veámoslo en el siguiente video. La defensa de los derechos humanos tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Veamos la siguiente información. ¿Qué es la libertad de conciencia y de pensamiento?
La libertad de conciencia y de pensamiento significa que los seres humanos tenemos la posibilidad de distinguir lo que nos parece justo o injusto, bueno o inconveniente. Ante lo que nos rodea, de nada serviría esa libertad si no pudiéramos opinar o expresar lo que pensamos para lograr cambios en nuestra realidad. ¿Qué creen que se necesita para ser defensor o defensora de los derechos humanos? Bueno, yo pienso que hay que tener principalmente los valores y también conocer los derechos de cada quien. Y todo eso se basa en un punto de origen, que es la familia. Porque todos sabemos lo que son nuestros derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, pero no lo sabemos reflejar. Es el problema que tenemos, la mayoría de la gente, por esa razón. Pero lo principal sí son los valores y conocer los derechos. También estar consciente que lo que estás haciendo no es para sacar de un provecho de alguien, sino porque realmente te interesa la sociedad en la que vives y con la que convives, ¿no? Y estar consciente de que lo que tú les puedas ofrecer a las personas como apoyo, las personas no que te sigan, pero que estén conscientes de lo que están defendiendo es propio. Yo creo que tenemos de tener el deseo de querer hacerlo, que realmente nos va a interesar y que realmente lo vamos a querer llevar a cabo y lo vamos a realizar bien. Y después basarnos en aquello que son, como dicen, las leyes, la Constitución, y empezar por nosotros mismos, comenzar a cambiar nosotros mismos. Si la demás gente no lo respeta, nosotros sí tener el valor suficiente como personas para hacerlo. Y ya después, ya poder dar el ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones realiza un defensor o una defensora de los derechos humanos? Bueno, mira, las acciones son muy diversas. Todos nosotros somos o podemos ser defensores de derechos humanos, desde el periodista que saca a la luz alguna violación, desde las personas que apoyan a los sindicalistas para mejores derechos laborales, así como los abogados que defienden ante los tribunales ante las violaciones de derechos humanos, como cualquier activismo con el fin de procurar el aseguramiento de los derechos humanos, que estos se cumplan. Muchas gracias. Rocío, ¿qué opinión tienes de este tema? Coincido con lo que dice Jacqueline acerca de las acciones que pueden hacer los defensores. Pero digamos, aquellos que de alguna manera se dedican más a la defensa de los derechos humanos, una de las acciones es llevar los casos, defender los casos ante las autoridades, denunciar la impunidad, hacer uso de la denuncia pública, también hacer uso de los instrumentos internacionales a nivel de la Organización de Estados Americanos y a nivel de la ONU. Por ejemplo, ¿no? Aunque existen personas como nuestros invitados que trabajan por los derechos humanos de todos, nosotros también tenemos la responsabilidad de hacerlo. Veamos la siguiente cápsula. A lo largo de la historia, la conquista y defensa de los derechos humanos ha dado origen a diferentes movimientos sociales. Algunos han sido pacíficos y se caracterizan porque usan métodos no violentos, es decir, cuando una persona ignora o desobedece una ley porque va en contra de sus principios morales. La desobediencia civil, también conocida como resistencia civil pacífica, es cuando un grupo numeroso se organiza para no cumplir una ley o una disposición por considerarla injusta. La defensa y lucha por nuestros derechos ha dado lugar a distintas formas de denuncia. A ver, chavos, ¿para defender nuestros derechos humanos se vale todo? Sí, ¿no? Bueno, en parte porque si los vas a defender es porque lo necesitas, ¿no? Porque si las autoridades no les importa a veces lo que les vas a hacer una demanda o vas a hacer una demanda, no les interesa, pues entonces se vale todo, ¿no? Si se valiera todo, también podrías quebrantar los derechos de los demás. O sea, no respetarlos y con tal de respetar los tuyos. Entonces, en mi opinión, eso ya está mal. Bueno, ahora uno para mis invitados. ¿Ustedes creen que para defender nuestros derechos humanos vale todo?
No, no se vale todo, porque si se valiera todo, coincido, tendríamos el problema de la ley de la selva. Y no, para eso están establecidas varios reglamentos e instrumentos internacionales y nacionales. Es decir, tenemos la Constitución, tenemos códigos, tenemos reglamentos a nivel local, pero también a nivel internacional tenemos convenciones internacionales, incluso tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando aquí no se resuelve un caso, estos casos pueden ser documentados y la Corte puede sentenciar al Estado mexicano. También están varios instrumentos, convenciones internacionales a nivel de las Naciones Unidas, es decir, donde los mismos estados se han puesto de acuerdo justamente para que no haya no sea la selva donde todo el mundo se ataque contra todos, sino hay una serie de reglas que lo que hacen es permitir establecer con claridad qué son los derechos humanos, cómo se pueden defender y cómo los podemos exigir. Muchas gracias. Jacqueline, ¿vale todo? No, no se vale todo. Efectivamente, no puedes violar derechos humanos con tal de defender los tuyos. Y bueno, tenemos un caso concreto donde se han utilizado diversas herramientas para poder defender dichos derechos. Tal es el caso de uno que llevó Amnistía Internacional, en donde defendió a una indígena de Mazahua, que fue detenida ilegalmente por parte de policías federales preventivos. Entonces, Amnistía Internacional inició toda una campaña de denuncia porque consideraba que había sido violatoria su detención, y todos tenemos derecho a la libertad, a menos que se haya cometido un delito y que se inicie un proceso, lo cual no fue el caso de ella. Pues bien, después de una serie de protestas por parte de las personas y otras acciones que se emprendieron, lograron la liberación de esta persona, y en ningún momento se violaron derechos humanos de otros. Muy bien, y te hago la siguiente pregunta. ¿A quién le toca defender los derechos humanos? Yo considero que a todos nos toca defender los derechos humanos siempre que tengamos una conciencia cívica de que tenemos que hacer algo por nuestra sociedad. ¿Conocen a algún defensor o defensora de los derechos humanos? Es interesante saber que la defensa de los derechos humanos es un derecho de toda persona y que los gobiernos deben garantizar y proteger su actuar. Para conocer más acerca de este tema, veamos el siguiente video. ¿Qué han hecho ustedes para defender sus derechos? ¿Quién me quiere contestar? Venga. Bueno, pues ir ante alguna autoridad, ¿no? Por ejemplo, si un chavo de nuestra escuela nos está molestando o violando nuestro derecho de expresión, que es lo que más se da en los salones, pues ir ante alguna autoridad, ¿no? Por ejemplo, la directora, los orientadores, algunos maestros que pueden hacer algo para que esto no pase. Raúl, ¿cuáles son los derechos que más se les violan a los jóvenes? Yo creo que el maltrato es muy frecuente, la discriminación, la estigmatización de los mismos chicos y chicas por su vestimenta, por su forma de ser diferente a diferentes grupos, la discriminación, no permitirles el acceso a algunos espacios, la libertad de expresión, tanto en la cultura, en sus formas diversas. Muchas gracias. Santiago, ¿podrías darnos tu opinión? Bueno, creo que comparto la opinión de Raúl y solo me gustaría agregar algunos otros derechos que creo que también son violados, a reserva aquí de que los chavos y las chavas que nos acompañan puedan comentarlo. Pero creo que un derecho que muchas veces les afectan es el derecho a la libertad personal. Seguimos conociendo muchas situaciones en las que algunos jóvenes, por juntarse en una esquina o en algún lugar y usar cierto tipo de ropa o escuchar cierto tipo de música, son detenidos o sometidos a algún escrutinio arbitrario. Otro derecho que me parece que es importante señalar es el derecho a la educación. Sigue habiendo en este país muchos sectores de jóvenes, de muchachos y de muchachas que tienen que dejar la escuela por cuestiones económicas, lo que no es una razón admisible en un régimen de verdadero respeto a los derechos humanos. Y otro derecho que a menudo es violado es el derecho a un empleo digno. En muchos sectores del país los jóvenes tienen que incorporarse al mercado laboral y a menudo se les asignan trabajos en situaciones de mucha indignidad, como podrían ser los trabajos en las maquilas, por ejemplo. A ver, chavos, ¿ustedes denuncian?
muchas personas son personas que faltan al respeto. Bueno, me refiero al aspecto de que a las niñas por entallarse la falda, las tachan de otra cosa y muchos niños nos han llegado así, no sé, a manosear. Y yo eso, a mí no, yo no lo aguanto y denuncio. Bueno, Santiago, me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué crees que los jóvenes no denuncian cuando sufren violación a sus derechos? Bueno, muchas veces tiene que ver con que las autoridades frente a las cuales hay que denunciar no están acostumbrados a escuchar a los jóvenes y no los toman en cuenta. Lamentablemente seguimos pensando que para denunciar una situación que atenta contra nuestra dignidad, hace falta que llegue un abogado a pelearse y a enfrentar a la autoridad y a hablarle fuerte. Y a veces olvidamos que defender nuestros derechos implica también, por ejemplo, como decía la compañera, señalar a un individuo que atenta contra nuestra dignidad, o hacer lo que estamos haciendo ahora, conversar sobre nuestros derechos, que es también una forma de conocerlos y por lo tanto de defenderlos. Pero sí me parece que más que responsabilidad de los jóvenes, de los muchachos, de las muchachas, nos falta todavía caminar un poquito para que lograr tener autoridades que de verdad estén preparadas y sensibilizadas para colaborar para que no se presenten violaciones a los derechos de los más jóvenes. Muy bien. Y bueno, y Raúl, me gustaría preguntarte algo a ti. ¿Qué papel juega la denuncia para la defensa de los derechos humanos? Una denuncia a los derechos humanos parte normalmente de una autoridad. Entonces, cuando podemos intervenir, ocasionalmente, cuando somos maltratados en el salón de clase por iguales, por mi compañero o compañera iguales, lo que nosotros buscamos es tratar de dialogar, tratar de construir consensos a través de poner límites. Cuando eso no se logra, cuando ya empezamos a ver que están violentando mi dignidad humana, podemos intervenir con otra autoridad, que en este caso me parece que la autoridad fundamental es la autoridad administrativa, la dirección de la escuela. Pero ya cuando se violan los derechos humanos por discriminación, por tortura, por no permitirme la libertad de expresión, efectivamente hay instancias no jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir no jurisdiccional? Que no son instancias como el Ministerio Público o como los abogados que trabajan acá en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, sino que es una instancia en donde nosotros, como autoridad, le podemos decir al gobierno, oye, cuidado, porque estamos viendo que le están violentando los derechos a estas personas. Y si no haces algo para evitar que sigan violentándose los derechos, vamos a levantar lo que se conocen como las quejas y luego las recomendaciones de derechos humanos. ¿Y por qué tiene importancia la denuncia? Porque si nosotros no denunciamos lo que está mal, las cosas nunca van a cambiar. Entonces, hay que señalar lo que está mal y hay que saber en qué momento denunciar para generar mejores acuerdos, mejores condiciones de vida. Hay instituciones como las organizaciones de la sociedad civil que pueden facilitar las denuncias. Yo les pediría que cuando exista un momento de verdad de desesperación y de denuncia, se acerquen a las organizaciones o se acerquen a las comisiones de derechos humanos en los estados y ahí van a recibir ayuda. El mandato de estas instituciones es que reciban ayuda. Y si no lo hacen, hay otras instancias donde se puede denunciar. Pero la denuncia pensémoslo que la denuncia es el instrumento que nos va a ayudar a transformar aquellas cosas que no nos parecen que son las correctas en cuestión de la dignidad humana. Creo lo que comentaba sobre no nos hacen caso porque no somos sujetos de derecho, pues les tengo una buena noticia. Ustedes son sujetos de derecho, tienen derechos. El asunto es que hay que conocerlos. Para poder ejercer los derechos hay que conocerlos. Y están muchas convenciones que son a nivel internacional la que nos van a proteger en esa materia. Los derechos de la niñez, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Declaración Universal, y tenemos diferentes instrumentos como pactos internacionales. Si vamos rescatando los derechos de
de ustedes como jóvenes, ahí tienen una bolsa de muchos derechos que tenemos nosotros como autoridad de respetar. Pero va ligado los derechos a los compromisos. O sea, para poder ejercer yo mis derechos, tengo que comprometerme también con los derechos del otro. Porque si no veo al otro como igual a mí, con ese sentido de humanidad, de ser humano, de dignidad humana que tiene el otro como yo, pues difícilmente vamos a construir una sociedad de derechos, porque vamos fragmentando nuestra vida en pedacitos. Entonces, yo creo que es bien importante sabernos que todos tenemos derechos, que somos sujetos de derechos, y que hoy en día en el país existen instancias que podemos denunciar. Y como bien decía Santiago, tengamos como la mayor información, organicémonos mejor para poderlo hacer sin que corra en riesgo nuestra vida. Porque hay muchas instancias en este país que es muy peligroso denunciar. Entonces, cuando lo hagamos, hagámoslo de manera organizada, cuidándonos y sabiendo qué instancias sí nos van a responder. Claro. Y, a ver, Raúl, nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer si vamos con alguna institución que está encargada de defender nuestros derechos y no nos defiende? Si es una comisión estatal de derechos humanos y no quiere recibir la queja o la denuncia, existe la instancia nacional, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si la comisión misma no quiere recibir, hay instancias internacionales que podemos meter la denuncia. ¿Y qué sucede cuando levantamos una denuncia a nivel internacional? A ninguna autoridad, a ningún gobierno, le conviene que otros estados del mundo nos señalen como país que violenta los derechos humanos. Y bueno, Santiago, ¿cómo se puede fomentar en los jóvenes la defensa de sus derechos? Una manera de fomentar la defensa de los derechos por parte de los jóvenes es a través de la educación. Es muy importante que los profesores, las maestras, hablen de derechos en las aulas, platiquen con sus alumnos sobre qué son los derechos y les vayan dando algunas herramientas para que ellos puedan defender también sus derechos. A veces para lograr eso no basta que nos lean lo que dice la Constitución, porque a lo mejor eso pues no lo entendemos, ¿verdad? O que nos lean un tratado internacional de derechos humanos. A veces no es claro lo que en esas normas se menciona y necesitamos que los profesores nos expliquen cuáles son los contenidos de nuestros derechos y cómo defenderlos. De manera que un aspecto importante es la educación en las aulas. Pero también es muy importante que los muchachos, las muchachas nos vayamos acercando y vayamos conociendo las experiencias de otras personas que en este país defendieron sus derechos antes que nosotros. Cómo se organizaron los demás para defender sus derechos cuando no los reconocían. A lo mejor alguno de ustedes tiene un abuelito que fue ferrocarrilero y que anduvo ahí peleando por sus derechos con las personas que trabajaban en los trenes, o su papá fue estudiante y anduvo en algunas de las marchas de los estudiantes que defendían su derecho a expresarse, o a lo mejor en los ejidos algunos son hijos de comuneros o de ejidatarios que duraron mucho tiempo peleando la tierra y que ahora lo tienen. Esas experiencias en cada barrio, en cada colonia, en cada escuela o en cada familia muchas veces dicen más de los derechos humanos que lo que podemos leer en las leyes, ¿no? De manera que es necesario que entendamos que los derechos humanos se defienden de muchas formas y que los chavos y las chavas encuentren la manera que más les guste y que mejor les parezca teniendo la organización y la asesoría adecuada para lograrlo. Muchas gracias. Lo más importante es saber que no estamos solos, ¿no? Que puedes acudir a alguien más, ¿no? A partir de que se incorporaron los derechos humanos a la Constitución, se han elaborado leyes nacionales y estatales que protegen los derechos de los distintos sectores que conforman la sociedad. La finalidad es fortalecer la cultura de los derechos humanos en el país, buscando beneficiar a la población en general, pero de manera específica, proteger los derechos de los grupos más vulnerados como el de las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, los defensores de los derechos humanos y las niñas, niños y adolescentes. Tomen en cuenta acercarse a los adultos de la familia o a una autoridad escolar para denunciar la violación de sus derechos. No debe considerarse como una conducta inapropiada, pues es ante todo un derecho el demandar que se garantice su ejercicio.
Ustedes podrían convertirse en promotores y promotoras de una cultura de los derechos humanos en su comunidad. Podrían hacer un cartel, un video o un tríptico al respecto e informar a través de su material cuáles son los derechos y obligaciones de las personas. Además, podrían destacar la necesidad de conocerlos y señalar cuáles son las instituciones de su localidad que protegen los derechos de las personas, así como el procedimiento que se requiere para presentar una denuncia. ¡Echen a andar su imaginación! Continúen viendo la barra de Verano Divertido. ¡Hasta pronto!